en el nombre de Jesús. Adelante, pastor, vamos a orar por él para que el Señor lo bendiga y lo use en esta noche. Prepare su corazón para recibir palabra de Dios. Amén. Prepare su corazón. Prepare su corazón, porque a veces nosotros peleamos con los mensajes, pero preparemos nuestro corazón. Dios tiene una palabra para nosotros. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. En este tiempo, Señor, te presento al pastor Fran Torres delante de ti. Señor, bendícelo, Señor. Úsalo como tú sabías hacerlo, Señor. Pasa un carbón encendido en su labio y háblanos en esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad. Gracias, Señor. Prepara nuestros corazones para que recibamos la palabra que tú tienes para nosotros en esta noche. Son favores que te imploramos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Adelante, pastor. Dios bendiga a todos. Muchas gracias, pastor. Doy las gracias al Señor porque me concede esta oportunidad, también a nuestro pastor y a nuestro hermano Gabriel, para así poder hablar del tema que tenemos los caballeros, y esperamos en el Señor ser de edificación, que ese es el objetivo principal de cómo siempre me he propuesto en estos últimos tiempos, tratar de hablar de la palabra del Señor, tratando de que el carácter de Cristo sea formado en la vida de nosotros. Creo que es un tiempo donde hemos llegado que se hace necesario que el carácter de Cristo se forme cada día más en la vida de cada uno de nosotros para parecernos más al Señor. ¿Sabes por qué? Cristo viene a buscar una iglesia que el Espíritu Santo lo está conformando al gusto de Cristo. Y como le está conformando al gusto de Cristo, Él quiere que cuando le entreguen las nubes, Cristo se impresione. Cristo la vea bella, bonita, hermosa. Y solo con el carácter de Cristo impregnado en nuestros corazones, podemos reflejar esa belleza. Así que vamos a esforzarnos cada día más en el nombre de Jesús, para así nosotros tratar de modelar el carácter de Cristo. Llamado a la excelencia. Nuestra cita central se encuentra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 17, del 16 hasta el 19. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús, versa de la siguiente forma. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues me ha hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puedo añadir, David, pidiendo de ti para glorificar tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor de tu siervo, según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notoria todas las grandezas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Bendito sea Dios. Quiero hacer la introducción. Dios hizo a David un hombre excelso, un hombre excelente. Y David no estaba pidiéndole a Dios que lo hiciera excelso, sino Dios quiso que David fuera excelso. ¿Sabe por qué? Porque David amaba a Dios. Todo el que decide amar a Dios, todo el que decide amar a Dios de manera intencional, Dios lo hace excelso. ¿Sabe por qué? Porque la calidad de Dios es que Dios es excelso. Dios es excelente. Yo trabajé por muchos años en una empresa de servicio y nosotros, por lo regular, era el asistente ahí al gerente, y nosotros teníamos que preparar todo el escenario, desde el seguridad que abordaba al cliente, porque vendíamos una línea premium, que esa persona se sintiera bien, desde que llegara y tomara la primera impresión,
sabía que iba a pasar su momento bien, de recibirlo con esa sonrisa, de hacerle saber que es importante, era un trabajo a la excelencia. Nos capacitaron para esto de manera profesional y Dios nos ayudó y pudimos dar por lo menos la talla y le agradecemos a Dios. Quiero hacer una introducción de este tema con una introducción de Iglesia NET y la cita dice: la excelencia no es automática, se desarrolla. Dios no está esperando que seamos seres perfectos actuando perfectamente, pero sí espera que nos esforcemos 100% en obedecer todo lo que Él ha dicho. El espíritu de excelencia es justo esto. El espíritu que se propone: yo seré todo lo que Dios me ha escogido para que sea para su gloria. Yo seré intencionalmente, yo seré todo lo que Dios me ha escogido para que sea para su gloria. Así que estamos ante un reto, un compromiso en buscar la superación personal cada día. Todo con la ayuda de Dios, para su gloria. Tú y yo hemos sido escogidos para la excelencia. Fin de la cita de Iglesia NET. La antítesis incalificable de la excelencia. En la Biblia encontramos un ejemplo en 1 de Samuel de una acción incalificable que marcó lo contrario de la excelencia. Dios mandó a Saúl a través de Samuel a que cumpliera una misión. Saúl no se negó en hacerla, pero la hizo a su manera y no a la manera de Dios. Esto le costó el rechazo de Saúl como rey de parte de Dios. También vemos un momento en el cual Saúl tomó atribuciones que no le correspondían. Encendió el altar en Gilgal sin estar autorizado. Un sacrificio ilegal. 1 Samuel 13, 8, 23. Y al llegar Samuel le dijo: me esforcé porque vi que el enemigo se levantaba. La respuesta de Samuel fue: locamente has hecho. Entonces, nosotros debemos de cuidarnos de que cuando Dios nos manda a hacer las cosas, debemos de tener el cuidado de que debemos de agradar a Dios. Ahí es donde está el punto de la excelencia. Vemos una historia también de una persona como David que amaba a Dios. Y hubo un momento en que el arca tenía que ser trasladada. Y David se esforzó porque él amaba a Dios y quiso agradar a Dios. Compró madera cara, buscó bueyes para llevar y trasladar el arca y convocó a una fiesta. Y cuando iba el arca en la carreta, uno de sus generales que vio que iba a caer, puso la mano y murió. Pero la Biblia dice, Dios establece que el arca tenía que llevarse en hombros de los levitas. David se emocionó porque él amaba a Dios y quería impresionar a Dios, pero no era la forma. Entonces, son cosas de las cuales nosotros debemos de cuidarnos. Porque Dios exige obediencia. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se le obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo idolatría la obstinación. Por tanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. En otras palabras, el último versículo: tu rebelión es tan mala como la adivinación y tu arrogancia es tan mala como la idolatría. Obstinado como ciego que no escucha, te dirige a tus propias pretensiones. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque cuando Dios nos manda podemos ser embargados por el orgullo. El orgullo y la arrogancia al ocupar un puesto nos puede llegar a cegarnos y a obstinarnos en nuestro ego. Así no podemos obedecer a Dios. Esto es muy peligroso porque la excelencia empieza en la obediencia a Dios. Cuando la palabra obediencia, esencialmente en el Nuevo Testamento,
se usó una palabra en griego llamada hupakoi. Significa obedecer a Dios y su palabra, porque son de la misma naturaleza, sin ninguna reserva, sin ninguna restricción, con todo nuestro ser. Pero también indica obedecer las autoridades superiores, obedecer tanto las autoridades civiles como también las autoridades eclesiásticas, aunque está condicionada. Porque hubo un momento que Pedro dijo, es más preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces dice, no hay autoridad que no sea autoridad de Dios. Todas son puestas por Dios. Entonces, una de nuestra conducta a la excelencia es también la obediencia a la autoridad. Si al cruzar en el vehículo, por más prisa que voy, veo que el semáforo está en rojo y yo lo cruzo y hay consecuencia, yo soy culpable. Porque he fallado, he faltado a la autoridad, he faltado a la ley y he faltado a Dios. Entonces, también en las cosas seculares, nuestra vida también tiene que saber cómo regirse. Bendito sea el nombre de Dios. Vivimos en la era de la excelencia y la eficacia. La sociedad entera y todos los rincones del planeta están siendo motivados a dirigir y a buscar y alcanzar un punto máximo del desarrollo de todas las actividades, en que las cosas queden bien hechas. Y lo mismo ocurre con los individuos. Hoy también la iglesia se hace necesaria buscar la excelencia para presentar el evangelio con más eficacia, aún radical, metodologías que en su momento fueron necesarias, pero que hoy no están dando al traste con la predicación del evangelio. Entonces, a veces, así fue que yo aprendí, así fue que me enseñaron, y así es que estoy. Estoy en un sitio estático, y Dios me está llamando a moverme más ampliamente. A veces parece que la proposición de la iglesia que está mandando, está ordenando hacer, parece que no viene de Dios. Porque empezamos cuando la iglesia nos está mandando, como dice el hermano, él como líder de los caballeros podía tener un tema para trabajar con ustedes, pero él se debe a una obediencia de un superior en el cual Dios produjo tanto el querer como el hacer de su buena voluntad para que el tema sea este. Entonces él se somete. Él se somete porque él quiere agradar a Dios. Matilde Eugenia, en su libro Camino a la Excelencia, dice lo siguiente: también la circunstancia del momento nos llama a trabajar de manera incansable para alcanzar la excelencia espiritual, a la que todos estamos invitados desde la creación del mundo, pero de un modo especial, a partir de Jesús y con Jesús. Ella cita Mateo capítulo 8, 48. Hoy, las tantas formas de espiritualidad que presentan cada grupo eclesiástico han creado una confusión en el pueblo de Dios, que nos obliga a indagar los modelos bíblicos para retomarlo y así agradar a Dios. Esto, aunque es algo profético, que la palabra advierte, pero ella advierte para que nosotros evitemos lo que muchos están cayendo en cierta espiritualidad. La palabra perfecto, como ella habla, viene de una palabra griega que es teleio. Significa en su traducción completo, maduro, íntegro, plenamente desarrollado. Es decir, una persona que esté capacitado. Dice el hermano que él quiere que al momento cuando él cese su función haya uno o dos caballeros que estén completos, que estén capacitados, que sean personas íntegras y que plenamente estén desarrollados para poder desarrollar a los caballeros. Entonces se hace necesario, porque las cosas, como decimos, ahí se van desarrollando en nosotros. Nosotros tenemos que ver a qué Dios nos está motivando a hacer y buscar las formas y las maneras para adecuarnos a lo cual Dios nos está llamando.
Personas capaces que puedan dar la competencia para que la obra de Dios alcance su máximo desarrollo y logren su objetivo. Siendo esto un grado de excelencia en la vida cristiana. Citamos la cita de Mateo 5:48. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Teleio, crecimiento. Es decir, nosotros no nos podemos quedar enanos. Y cada etapa de nuestra vida agota un crecimiento. Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pero ahora que yo soy adulto, tengo que actuar como adulto. Ya las niñeces en nuestra vida tienen que desaparecer porque nosotros hemos crecido a una madurez. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Así como Dios es perfecto, pero Él es infinito, nosotros seres finitos somos afectados por Él, por su perfección, para replicar la perfección. La perfección acá no es algo que no se comete error en algún momento. Es no practicar el pecado. Aunque en algún momento podemos faltar, fallar, ofender. Porque cuando hablamos de práctica es cuando nos habituamos. Cuando establecemos una disciplina en constantemente hacer esto. Pero que en determinado momento podemos faltar, podemos fallar, podemos ofender. Y ninguno de nosotros hemos estado exentos desde que aceptamos a Cristo de que en algún momento no hemos fallado, faltado, ofendido. Dice, si decimos que no cometemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la palabra de Dios no está morando en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Qué pasa si fallamos? Entendemos que tenemos que ir ante Dios y pedir perdón. Pero si fue que le fallé al hermano, debo de ir y hacer el arreglo. Fíjense, ese asunto del perdón es algo un poquito delicado, muy delicado. Que dice, si aún tiene algo contra tu hermano, va a llevar tu ofrenda, déjala ahí y ponte. Jesús le hizo una parábola cuando se estaba hablando acerca del perdón. ¿Y qué pasa? Pedro quiso impresionar a Jesús porque en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, decía 3 veces perdona y en la cuarta tomaba venganza. Pedro le dijo 7 veces 7. Le trajo un número impresionante a Jesús para impresionar. Dijo, se perdona 7 veces. Jesús le dijo, no solo 7, 7 veces 7. Un número infinito. Le habló Jesús. Y le hizo una parábola. Dijo, había un rey que a alguien le debía mucho dinero. Y lo mandó a buscar. Y esa persona le rogó. Y el rey le perdonó la deuda. Pero cuando él salió por ahí, encontró a alguien que lo debía y lo llevó a la cárcel. Cuando el rey se dio cuenta, él fue y lo mandó a buscar. Pero mire que algo, él no lo llevó a la cárcel. Él lo entregó en manos de sus verdugos. Cuando se decía en Israel que Dios entregaba en manos de sus verdugos, en manos de revoltón, en manos del saltón, es decir, lo entregaba en manos de calamidad, simplemente por no pedir un perdón. Ore, pastor, por mí, estoy trabajando, pero tengo el hermano aquí. Aleluya. Simplemente por no pedir un perdón, que es una vida de excelencia, no humillarme y decirle, hermano, perdóneme. Voy a pasar tanta calamidad, voy a ser entregado en manos de mis verdugos, donde voy a ser azotado. Porque dice, si nos examinamos a nosotros mismos, no fuéramos, si nos examinamos a nosotros mismos, no fuéramos examinados por Dios. Somos examinados por Dios para ser castigados, para no ser condenados con el mundo. Dios tiene que castigar por amor. Porque a sus hijos, cuando cometen algo, por amor usted tiene que castigarlo. Asimismo Dios por amor, por su amor, tiene que castigarnos. Ya sea de manera disciplinaria, correctiva o castigo. Si nosotros cometemos algo y vamos ante Dios, Él nos perdona. Pero la disciplina correctiva, para que eso no siga ocurriendo en nuestra vida, continúa hasta que nosotros podamos desistir. Bendito sea el nombre de Dios. Algo muy importante. Pero en nosotros hay una simiente.
Dice, la simiente que hay en nosotros no nos permite mantenernos en el pecado. Primera de Juan capítulo 3, hay una parte que en la traducción literal fue traducida muy bien, pero el significado para la audiencia original era un significado indistinto. Voy a leérsela para que podamos entender un modo de excelencia en este asunto. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Dios. 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no hace su vida habitual al pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sabe dónde está? Fíjese, hay palabras que tienen significados indistintos. Cuando aquí dice, y no puede pecar, la traducción literaria es correcta, ahora el significado es incorrecto. ¿Qué dice? Si pecamos, no podemos permanecer dentro del pecado, porque la simiente de Dios nos va a redarguir, nos va a mover a que nosotros nos arrepintamos. Entonces, cuando leemos esta parte, en el original está indicando es que no permanece en el pecado. No es que significa de que no pueda, sino no permanece cuando ocurre. Entonces, eso es una vida de excelencia. Cuando la simiente nos toca, cuando dice el dolor, según Dios, obra para arrepentimiento. Ofendí al hermano y me fui y estoy oyendo música y estoy contento y estoy danzando y de repente viene esa voz, lo ofendiste. Se apagó la fiesta. Llega ese dolor según Dios, ese nerviosismo, porque la voz de Dios es pasible, no habla y es la que menos bulla hace. Gloria a Dios. Pero Dios tiene un medio de corrección que se llama la Escritura y tiene que hacer su trabajo. Según de Timoteo capítulo 3, 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ay, Dios mío, Dios. Ay, Dios. ¿Qué hora? ¿Hasta qué hora ustedes están aquí? Ay, Dios. Bueno, vamos a ver. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente y preparado para toda buena obra. Esencialmente, para enseñar es lo que es la verdad, lo cual dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay que conocer la verdad. Pero esta palabra conocer no es cargada de información, sino es informarte y vivir la experiencia de lo que te informa. Es decir, que no solamente se queda en que escuchaste la palabra, por eso dice, no tan solo ser oidor olvidadizo. Entonces, hacedor es donde está, hay dos acciones. Oíste, haz. Oíste, haz. Es una vida de excelencia. Bendito Dios, para redarguir, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida cristiana. Para corregir, nos corrige cuando estamos equivocados, cuando algo anda mal en nosotros, o cuando faltamos, o cuando ofendemos, o cuando fallamos, con el objetivo de que seamos para la excelencia de la gloria de Dios. Porque nos motiva a la humildad, a humillarnos, a entender que somos dependientes y no dependemos de Dios y no dependemos de nosotros mismos. Entonces, para instruir en justicia nos enseña a hacer lo correcto y de ser justo con nosotros mismos y con los demás. Con nosotros mismos, ser justo y con los demás. Entonces, la Escritura tiene que hacer su trabajo. El objetivo a fin de, es una excelencia de imitar la santidad de Dios. Dios la usa la Escritura para prepararnos, para capacitarnos, para edificarnos, para que seamos un pueblo que haga su buena obra y esto sea para la excelencia de la gloria de Dios. A fin de que ahora se haga el propósito glorioso al usar la Escritura inspirada en su 4 formas cuádruple. Primero,
el hombre de Dios, el creyente, trabajándole Dios con su palabra para edificarlo, para que haya crecimiento, para que haya desarrollo de la vida cristiana. Como habla Pablo, que no nos quedemos niños. Entonces, segundo, sea perfecto, sí, sea cabal, sea equilibrado, sea apto, sea competente, sea completo, sano espiritual y emocionalmente. Esta partecita podríamos hablar mucho de lo que es la sanidad espiritual y la sanidad emocional. Esto es algo que muchas veces está afectando a la iglesia. A veces se hace mucha locura espiritual y emocionalmente en la iglesia. Voy a ver si me da tiempecito para yo hablar un poquito, aunque sea de esto. Enteramente preparado. Esta frase es una sola palabra en el griego. Y viene una palabra que dice exartizo. Significa equipado, pertrechado, capacitado. ¿Qué sucede dentro de esto? Que una persona capacitada es una persona que se educó y se le enseñó la forma y la manera de cómo hacer todo un desarrollo de un programa, de una vida. Entonces, equipado. Esto indica nos haga acto, como habla Hebreo 13:20. Y Dios, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, os haga acto en toda buena obra. Haga acto en toda buena obra para que hagáis, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, Dios, dentro de nosotros, lo que es agradable para Él, por el medio de Jesucristo. El verbo, la palabra, la cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, para toda buena obra. Pero son obras que Dios creó. Dice aquí en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, es decir, manufactura de Dios. Esta palabra hechura indica que hay una hechura personal y hay una hechura corporativa. Corporativa, Dios nos hace a su nivel como Él quiere. Es decir, como una persona hace un zapato, lo diseña, una manufactura. En cuanto a lo que es la vida personal. Es decir, si usted, la personalidad, Dios no cambia, Dios no quita su personalidad. Dios moldea su personalidad. Si usted era una persona alegre cuando usted estaba en el mundo, cuando usted viene a Dios, usted va a seguir siendo alegre. Ahora, su alegría va a tener otra dirección. Una alegría santa. Si usted era una persona, usted va a seguir siendo su personalidad, pero va a haber un cambio de dirección. Eso es lo que se refiere. Entonces dice, creado en Cristo Jesús, dentro de Cristo, somos creados dentro de Cristo, el modelo Cristo, para buena obra, el objetivo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. La palabra griega aquí, bueno, en 2 Timoteo 3:16, que dice, para redalguir, él usa la palabra ei, es decir, denota el fin o el término que se encamina a una acción. Es decir, la palabra está para encaminarnos a una acción que honre a Dios. Ahora, cuando él dice, aquí a fin de, que dice que es también para, usa la palabra pros, indica hacia, toma una buena obra, es decir, denota el sentido, un movimiento, una tendencia, una actitud de hacer el bien que Dios en nuestra vida, es decir, Dios produce en nosotros, porque nosotros tenemos nuestra propia voluntad, pero ahora la voluntad de Dios produce en nosotros, y a veces la voluntad de nosotros y la voluntad de Dios echan unos pleitos, terrible. Dios ha hecho, mira, predícale a ese muchacho que vaya, predícale, no, pero predícale, te está mandando. Unos pleitos que echamos nosotros con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Indica que la obra está hecha. Solo nos toca a nosotros tomar la decisión de andar en ella. Ahí fue donde estuvo el error de Saúl. Saúl no se negó a hacer lo que Dios le mandó. Por eso es la inflexibilidad, la antítesis de la excelencia.
Él dejó unas ovejas para sacrificarla a Dios. Las ovejas lo delataron. Bendito sea el nombre de Dios. Excelencia, el diccionario de la Real Academia dice superioridad, calidad de bondad que hace digno y singular de aprecio y estimación a alguien. Te hace único. Calidad superior de las cosas o género, grandeza, eminencia, superioridad, altura, dignidad, majestad, poder, soberanía, importancia, elevación, exactitud. Calidad, la calidad se refiere a la capacidad que posee una persona o cosa para satisfacer necesidades implícitas y explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos de cualidades, siendo esta la capacidad sobre la percepción de satisfacer un bienestar, o sea, en su vida, o en la vida del otro, o en lo que usted representa. Bendito sea el nombre de Dios. La excelencia de Dios. Primera de Crónicas 9:11, 29:11. Tuya, oh Jehová, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso, excelente sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todo. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. La grandeza, magnificencia. Con relación al ser humano procede de los actos y servicios que presentamos con excelente valor a los demás. Por eso es que cuando nosotros vamos a prestar un servicio, nosotros como servidores de Dios, estamos en representación de Cristo. Por eso es que Cristo va a decir, por cuanto le hiciste esto a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Es decir, nosotros tenemos que valorar y entender que estamos en los zapatos de Cristo para nosotros servir a los demás. ¿Qué usted cree? ¿Cristo presentaría un servicio mediocre? ¿Cristo presentaría un servicio con defecto? Entonces, primeramente debemos de pararnos y entender que Cristo va a presentar un servicio excelente cuando se necesita. Entonces, por eso nosotros también debemos de entender que si yo estoy en el lugar de Cristo para hacer la obra de Dios, tengo que hacerla excelente, porque si es Cristo que la hace en persona, Él la hace excelente y Él apuesta a mí, confía en mí a pesar de lo que sea. Él apostó en Pedro, aquel que lo negó. Mira, vemos primera y segunda de Pedro. También Dios apuesta en usted. A pesar de la debilidad, a pesar de cómo está, Dios está confiando que usted pueda hacer la obra que Él le está encomendando que haga. Y que usted entienda que lo está haciendo para Cristo. Entonces, cuando usted entiende que lo hace para Cristo, usted se va a esforzar en que la obra sea excelente. Porque la obra es de Dios, no es nuestra. David procede en el reconocimiento de todas las cosas pertenecen a Dios y de Él proceden. De que nosotros dependemos de Dios y no de nosotros mismos. Jehová como digno de honor y excelso de todo, como fuente de toda riqueza y gloria. Él es perfecto, absoluto en todo. Dios es el gran detallista en lo que hace. Entonces es importante también que nosotros también imitemos a Dios. Seamos el gran detallista, no simplemente el detallista, el gran detallista. Porque yo me acuerdo que nosotros teníamos que tomar todos los pormenores para cuando un cliente llegara, se sintiera satisfecho desde el momento que pisara el establecimiento, mientras estuviera hasta que él saliera. Entonces, si nosotros lo hacemos para el mundo, ¿por qué no podemos hacerlo para Dios? ¿Por qué las cosas de Dios, a Dios se relega un segundo, un tercero y a veces Dios se puede quedar? Pero dice la Biblia, amará a Dios sobre todas las cosas. ¿Está amando a Dios sobre todas las cosas? ¿Está amando a Dios sobre todas las cosas? Valores en un hombre excelente. Lo que has oído de mí, muchos testigos, a esto encarga. Delega responsabilidad y confía en que los demás también pueden hacerla como usted lo hace. Y a veces también no hacerla, a lo mejor la pueden hacer mejor que como yo lo hago. O a lo mejor tienen otro estilo diferente, pero debemos de confiar en las personas, porque Dios confía en las personas. Dice,
a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otro. Esta palabra idóneo del griego hikono, que sean competentes, apropiados, suficiente, adecuado. Por eso es que el líder, Dios le da la visión para ver las cualidades que puede. Por eso cuando llamaron a David, que Samuel estaba ahí, él dijo, él no vio, él quiso verlo como el hombre, pero Dios le dijo no. Y a veces nosotros como líder, no ha pasado, que hemos puesto nuestra mirada cuando vamos a hacer un nombramiento en fulano, y Dios nos dice, no, fulano. A mí me pasó esa experiencia. Y la persona que Dios me puso en mi mente, yo pensé que no era la que iba a hacer el trabajo, y me hizo el trabajo más excelente de lo que yo pensaba. Entonces, por eso, el ojo de Dios está con nosotros, porque Dios produce tanto el querer como el hacer de su buena voluntad en nuestros corazones. Y debemos ser obedientes a Dios. Entonces, primero, convertirse en un hombre fiel. Segundo, construir una buena reputación. Tercero, mantener una pureza moral. Cuarto, vivir una vida equilibrada. Quinto, debe demostrar sabiduría. Sexto, debe ser leal a los compromisos contraídos, incluyendo a las personas a quien se debe. Debe ser leal. 7, asume responsabilidad y se encarga y tiene iniciativa. 8, supera el egocentrismo. 9, debe saber manejar la ira apropiadamente. 10, evitar el comportamiento destructivo. Gloria a Dios. 11, tratar a los demás de manera justa y equitativa. 12, debe ser pacificador. 13, debe de tener generosidad en aprendizaje y generosidad también económica, en dar. Debe de amar a Dios de corazón sobre todas las cosas, ser justo y recto. 5, debe de vivir una vida santa al estilo bíblico. 16, convertirse en un hombre disciplinado, un hombre de orden. Gloria a Dios, gloria a Dios. 17, debe ser una persona amable, afable, no gruñón, ni áspero, ni agrio. Que a veces jefes que ni se dejan que la gente se le acerca porque son jefes. El problema es que los jefes se quedan fuera de la puerta de la iglesia. Aquí el que entra es el siervo. Y Jesús habló algo de un siervo. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente que he puesto sobre su casa para dar alimento? ¿Sabe que esta figura que usa Jesús es del siervo del rey? Que el rey le encarga, le confía los bienes que son para los hijos del rey, que son los príncipes. Ellos como príncipes, ese siervo como príncipe debe de honrarlo a ellos como príncipe. Pero como representante del rey es el que está encargado para distribuir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos deben de respetarlo como la persona del rey, pero él debe de respetarlo como los príncipes hijos del rey. Eso es una doble. Por eso, sí. 18, empático. Que se pueda poner en los zapatos de otro. 19, que ame a los demás, pero con un amor que lo demuestre. 20, no un hombre de doble ánimo. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a saltar un poquito esto porque ya el tiempo nos pasa y vamos a... Podemos ver un ejemplo de excelencia en Daniel. Hermano, el tiempo, ¿cómo está? Ahí no. Vamos entonces a respetarlo. No, vamos a respetarlo. Es que esto emociona a uno. Nada más, denme un chinchín y algo más, como dice Cavada. Daniel 11. Daniel se destacó por las cualidades excelentes de honrar a Dios. Daniel 5:11.
En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló luz, se halló inteligencia, se halló sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso sobre todo Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. La excelencia de Daniel fue evidente. Habían precedentes ya marcados de que él confiaba en Dios y que Dios confiaba en él. Daniel 6:3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo. Ahora, ¿cree usted que en usted no hay espíritu superior? El Espíritu Santo es superior y está en nuestros corazones. Y dice que nosotros somos templo. Es decir, Él no vive alquilado en nuestro cuerpo. Él es dueño porque fuimos comprados con sangre. Fuimos comprados con sangre. Entonces, usted tiene que entender que se debe al Espíritu Santo. Entonces, por último, lo voy a tratar este último tema ya. Dios equipa a quien llama para que sea excelente. Éxodo 31, del 1 en adelante. Dios mismo es quien llama a la persona, aunque usa hombre en posición y eminencia para hacer el llamamiento. Dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besalé, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Es decir, él conoce bien a quien llama. Aleluya. Y lo he llenado de Espíritu de Dios, lo empodera. Gloria a Dios. Acá vemos que también lo equipa en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¿Cuál es el objetivo? Para inventar diseño, tener una mente creativa, para poder visualizar todo lo que está en su entorno y contorno que pueda agradar a Dios y hacerlo con excelencia a quienes preside. Entonces, para inventar, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificios de piedras engastradas, en artificios de madera, para trabajar en toda clase de labor, enteramente preparado para toda buena obra, equipado. Entonces, le pone un asistente de la misma calidad, el cual también él conoce a fondo para que no haya duda. He aquí yo he puesto a Oliá, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan. Le pone también al pueblo a su favor. Dice, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que he mandado. Vamos a dejarlo ahí y nada más vamos a darle esto. Trabajemos nuestra vida en las buenas cualidades que Dios ha puesto cuando vinimos a los pies de Cristo. Cuando nacimos de nuevo, intrínsecamente, Dios pone cosas que debemos de ir desarrollando. Debemos de ir capacitándonos. Porque cuando nacemos de nuevo, necesitamos ser educados. Necesitamos ser edificados. Necesitamos ser desarrollados. ¿Sabe por qué? Porque al nacer de nuevo, el metaneuma, ya todas las cosas pasaron, somos salvos. Pero ahora pasa el meta, es el alma desacostumbrarse de la vieja vida a acostumbrarse a la nueva vida. Y eso es un proceso de toda una vida. Dios va trabajando en nosotros a que vayamos dejando y desistiendo lo que era la vieja vida. Por eso el espíritu y la carne
la naturaleza lucha en nosotros, que a veces quiere relucir. Por eso dice que no dejemos que el pecado reine en nosotros, de manera que lo obedezcamos. Pero siempre está hasta en la esquina, invitándonos otra vez a querer reinar en nuestra vida. Entonces ese es el trabajo que hace la Escritura, que hace el Espíritu Santo, y que Dios usa a sus hombres para ayudarnos a nosotros, a que vayamos desistiendo de ese viejo hombre y acostumbrándonos al nuevo hombre. Entonces, hermano, nosotros hemos sido llamados a una vida de excelencia. Hubieron unas partes que la obviamos, pero tenemos que ser excelentes en nuestra vida laboral, en nuestra vida económica, en nuestra vida personal, en nuestra vida en el hogar. Debemos ser excelentes. Nosotros hemos sido llamados para conciliar, hemos sido llamados para edificar, hemos sido llamados para construir, no para destruir. Entonces Dios nos ha dado un llamado muy hermoso y muy bonito. Así que, hermano, quiero animarle en el amor del Señor a que este tema tiene muchas cosas en las cuales hablar y que nos ayudan a edificar nuestra vida. Y en lo que Dios nos ha hablado a todos nosotros esta noche, vamos a tratar de hacer un esfuerzo, a ser más excelente. Cuando uno se convierte por primera vez, uno es el primero que está en la iglesia. Cuando hay que hacer, uno hace el espacio para las cosas. Pero después que nos acostumbramos, como que nos enfriamos. Ya llego cuando el mensaje casi se está acabando. Entonces, hermano, hoy nosotros podemos retomar lo que hemos dejado. Hoy nosotros podemos dejar las excusas baratas. A veces uno llega del trabajo y llega cansado del trabajo y dice, no voy para la iglesia. Usted se queda viendo un televisor, usted se queda viendo un celular. Esa luz lo que hace es que le mantiene el cortisón subido. Cuando usted se levanta al otro día, le duele todo el cuerpo, porque usted estaba entretenido, pero su cuerpo no descansó. Pero si usted se va a la iglesia, usted gozó, usted brincó, usted llegó, usted se va a levantar, mire, con una plumita. Aunque sea arrastrando, llegue, que cuando salga no se vaya arrastrando. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga.